Milei tuvo su primera derrota electoral desde que es presidente de Argentina. El bloque de izquierda Fuerza Patria fue el más votado en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Los peronistas obtuvieron casi la mitad de los sufragios y le ganaron a la Alianza de la Libertad Avanza, el partido oficialista, en 6 de las 8 secciones electorales en las que se divide la provincia. Con ello, ampliaron su mayoría en el Congreso bonaerense, tanto en diputados como en el Senado. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró la victoria de su movimiento político y afirmó que esta votación significa un freno a la tendencia autoritaria del gobierno federal y su política de motosierra para los recortes fiscales. Milei, por su parte, reconoció el revés electoral y llamó a corregir errores, aunque dijo que no iba a retroceder ni un milímetro en sus políticas. Escotamos más detalles en el siguiente informe. Primera prueba importante y primera derrota para Javier Milei. En esta provincia de Buenos Aires, bastión de la izquierda peronista, las encuestas no anticipaban un resultado tan bajo. Su partido, La Libertad Avanza, obtuvo 1/3 de los votos, frente a casi la mitad que obtuvo la centroizquierda. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Pese a esto, una promesa: Milei no dará marcha atrás a su política. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Electo presidente en diciembre de 2023 con un programa ultraliberal, Milei atraviesa un momento delicado. Varios miembros de su entorno están implicados en un escándalo de presuntos sobornos en la Agencia Nacional para la Discapacidad, entre ellos su hermana Karina, secretaria general de la presidencia. El 27 de agosto, durante un viaje de campaña en dúo, su comitiva fue atacada con basura y piedras. Tras el primer gran revés electoral del presidente el domingo, una de las principales opositoras, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, interpeló al jefe del Ejecutivo. ¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el nunca más, que representa el periodo más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes tampoco, pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos es letal. Por primera vez, el Parlamento anuló el jueves uno de los vetos de Milei, que eliminaba una ley de financiación a ayudas a personas con discapacidad, con el fin de preservar el equilibrio presupuestario según el Ejecutivo. En los últimos días, el gobierno ha intervenido por primera vez en el mercado de divisas para frenar la depreciación del peso argentino. Todo esto a pocas semanas de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. ¿Son las elecciones de Buenos Aires un freno a los recortes sociales de Milei? ¿O estos comicios son tan locales que no trazan la victoria ni la derrota del gobierno federal? Eso lo debatimos aquí en nuestro programa, el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados del día. Ambos nos acompañan desde la ciudad de Buenos Aires. Ellos son Eduardo Jerome, abogado y ex juez nacional, y Julio Donato Bárbaro, licenciado en Ciencias Políticas, exdiputado y columnista. Además, fue dirigente estudiantil. Bienvenidos ustedes, un placer compartir este espacio, un espacio que también lo pueden ver en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Eduardo Jerome, comienzo con usted. Estos comicios, ¿cómo los definiría usted? ¿Pueden realmente ser un freno a la política federal? Por lo menos es una alerta que el gobierno tiene que atender. ¿Por qué? Porque aquí hubo, creo que, una multiplicidad de factores que contribuyeron a esta derrota calamitosa prácticamente del gobierno, y creo que empezó, por ejemplo, no solo con el tema de que la situación económica, que tuvo gran influencia. ¿Por qué? Porque hay que reconocerle al gobierno grandes logros en materia de economía. Por ejemplo, frenó la inflación que iba camino a una, prácticamente se desbocaba por completo, contuvo el dólar, que también estaba a precios que subían cada día, dejó de emitir, que esa era la causa de la inflación, y todo eso motivó que la gente le diera un voto de confianza y que inclusive
tolerara este efecto de la motosierra, tolerara un montón de cuestiones que se habían cortado para posibilitar la recuperación económica. Pero lo cierto es que la microeconomía, lo cierto es que a la gente en este momento ya no le alcanzaba para llevar a fin de mes a mucha gente, y todo eso tuvo su influencia. Pero también hubo algunas cuestiones de tipo estratégico que influyeron, como por ejemplo que esto se trataba de una elección municipal. Realmente, ¿qué se elegía en Buenos Aires en esto? Se elegían concejales, diputados, senadores. Era una elección prácticamente de cada ciudad, nada más, no era una elección nacional. Pero el gobierno, y entiendo ahora, por lo menos viéndolo con el diario del lunes, que el gobierno la nacionalizó y entonces se produjo una especie de plebiscito sobre su gestión económica y sobre otras situaciones también, como por ejemplo la forma de que el gobierno, de que el presidente se movió respecto de contrarios, de disidentes, de periodistas, en muchos casos maltratados por comentarios así absolutamente prácticamente hasta grotescos respecto de esas personas, en las cuales parece haberse perdido la cultura del diálogo, y esto también alejó a muchos votantes moderados. Tampoco se amigó con gobernadores, y entonces esto causó que tuviera pérdidas en el Congreso muy recientemente. El hecho de que la participación haya sido baja también influyó, y creo que estas cuestiones deben haber influido. Y también hay que decirlo, que estos escándalos de supuesta corrupción, en los cuales han salido audios que no todavía están en pleno investigación, entonces sería muy apresurado hacer comentarios sobre que realmente existió la corrupción o no, pero lo cierto es que el rumor se propagó, y todas estas circunstancias creo que contribuyeron para que el gobierno tenga un revés en estas elecciones. De todas maneras, la gente creo que va a apreciar los logros que tiene. Creo que la gente no quiere, en líneas generales, volver al pasado, siempre y cuando la oferta que tenga, en este caso actualmente, se dé de la manera que los saque realmente de la postración en que muchos sectores, especialmente de pobreza, todavía no han podido salir. Y esto, lo interrumpo, Eduardo, creo para darle que si paso a Julio. el gobierno pudiera revertir esta estrategia, pudiera cambiar esa comunicación tan agresiva para con opositores, como dije, con periodistas, a los que prácticamente insultaba si no estaban en condiciones, creo que eso podría lograr que cambiara la situación para las próximas elecciones nacionales. Usted mencionaba que estas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires podían entenderse como un plebiscito a la situación económica de Argentina. Julio Bárbaro, ¿usted está de acuerdo con esto? No, y no olviden que hace pocos días hubo una elección en Corrientes, donde el gobierno jugó lo mismo que en varias provincias, en un gobernador como Valdés, radical, que era aliado del gobierno, le impuso la Libertad Avanza y salió cuarto. O sea, yo creo que el gobierno no tiene ninguna posibilidad con esta política económica, que para mí no tiene salida, que es realmente empobrecedora. No hay sociedad de consumo sin consumo, y solo el monetarismo no alcanza para sustituir el pensamiento político, que tiene que ser mucho más abarcador. Así que yo creo que realmente en las elecciones del 26 de octubre al gobierno le va a ir mucho peor, porque no tiene posibilidades de salir de esa limitación que es el economicismo y la adoración a la moneda. ¿La inflación es alta? Sí. Yo soy una persona que llegó a votar a Macri, no soy un fanático peronista. Pero, aclaro, hay límites, y lo que está haciendo Milei
para mí no tiene futuro. Usted mencionaba que precisamente ese 26 de octubre de este año, el 2025, serán las elecciones legislativas en toda Argentina, algo que en principio iba a incluir también a la provincia de Buenos Aires, pero el gobernador Alex Kicillof impulsó que estas elecciones fueran de manera separada. Eduardo, ¿esto marca una victoria para el gobernador y cuál es la postura de él dentro del peronismo? Bueno, efectivamente, creo que esto ha sido un logro para el gobernador. Un gobernador que no se caracteriza para nada por haber hecho obras, no se caracteriza para nada por haber hecho progresar la provincia. Por el contrario, nosotros vemos que los bolsones de cerca de Buenos Aires, donde se asienta la mayor cantidad de gente de la provincia, realmente carecen de agua, carecen de luz, carecen de cloacas, la gente vive en condiciones muchas veces infrahumanas y allí precisamente en esos lugares es donde el peronismo ha cosechado más votos. Esto es una característica que puede vincularse inclusive con la educación, porque por más que yo le tengo mucho respeto a Julio Bárbaro, un respeto mayúsculo, derivado de que es una persona realmente con una trayectoria fantástica y admirable, pero esto no me priva de decir que el peronismo tiene una característica, o hasta si podemos llamarle una virtud, que es mantenerlos en pésimas condiciones a toda esa gente y hacerles creer desde hace 80 años, y hacerles creer que son los únicos que lo van a poder sacar. Ahora, yendo a la pregunta que me hizo respecto de cuál es el futuro de Kicillof dentro del peronismo, bueno, sabemos que Kicillof está enfrentado con la señora de Kirchner. La señora de Kirchner, que como bien he escuchado, se queja de una supuesta coima que ha visto en el gobierno cuando ella está condenada precisamente por la corrupción más faraónica que ha existido en la historia argentina. Condenada, está en su casa con una tobillera, entonces me parece que no tiene ninguna autoridad para poder decirlo. Sin perjuicio de eso, creo que este enfrentamiento de Kicillof lo ha colocado en una posición de preeminencia dentro del peronismo. Y me parece que los gobernadores, porque el peronismo siempre se alía a último momento con el que tiene más poder, me parece que esto va a llegar a que la cuestión que quieren consolidar es su candidatura presidencial para cuando haya elecciones dentro de 2 años. Y quiero preguntarle, Eduardo, sobre un punto que mencionaba Julio. Él decía que estas elecciones legislativas provinciales marcaban lo que podría ser la victoria del peronismo en las legislativas nacionales de octubre. ¿Usted cree esto? No, no creo, porque esto va a estar muy supeditado. Primero, que el interior del país es muy distinto a lo que expresa la provincia de Buenos Aires, a tal punto que inclusive en estas elecciones que pasaron, en muchas secciones rurales no ganó el peronismo. En muchas secciones rurales del sur de la provincia y en las 2 ciudades más importantes que hay en la provincia de Buenos Aires, que son Bahía Blanca y Mar del Plata, no ganó el peronismo. Entonces me parece que llevar esto de que la derrota va a ser peor dentro de 1 mes y medio, creo que es muy aventurado. No creo que sea así, sin perjuicio de que obviamente la política nos sorprende día a día. Nadie pensó, ni el propio peronismo pensó, ni los ganadores pensaron que la diferencia en este caso iba a ser de 13 puntos, sino que iba a ser de mucho menor. Pero me parece que se puede corregir la comunicación, se pueden corregir algunas cosas, y creo que la gente todavía sigue apostando a no retroceder, porque retroceder hacia atrás, retroceder en estos momentos para que el peronismo realmente tome las riendas nacionales, es pensar en volver a un sistema que nos hundió en el fracaso, nos llevó a una inflación desenfrenada, llevó a subir los límites de pobreza a lugares extraordinarios, nos llevó a que el dólar no se sabía cuánto valía un día y al día siguiente. Entonces,
creo que la gente todavía va a seguir apostando, y porque faltan 2 años, me parece que después de tantos años de populismo, exigir que un gobierno en 1 año y medio haya cambiado todo, me parece que es pedir algo de perogrullo. No es imposible que se pueda cambiar una situación en la que el populismo nos sumió durante tantos años, ya sea por el peronismo, ya sea por gobiernos radicales también, etcétera, pero siempre es una izquierda que, en definitiva, como alguien dijo, resulta empobrecedora. Voy a resumir su postura, Eduardo, con una frase que citó el presidente Milei en la Mesa Nacional Política a la que convocó luego de la derrota electoral que sufrió en Buenos Aires. Milei dijo: ¿la libertad avanza o Argentina retrocede? Julio, ¿usted cree que esto es cierto? Hay un tema que es fundamental, que es la diferencia ideológica. Decir 80 años es, yo tengo 83. La Argentina fue patria aún con los gobiernos militares, con Onganía, con Leviston, o sea, fue patria hasta el 76. Antes del 76 se discutía, acá no había pobreza, había 5% de desocupación, no había deuda externa. Hablo de las dictaduras militares. O sea, 80 años es el tiempo que toman porque el peronismo ganó las elecciones. Y después de eso vinieron las dictaduras, esas que Martínez Dios es el que impone el pensamiento de Milei. Y cuando hablan del peronismo, si ellos se enamoraron del menemismo, que fue una traición ideológica en nombre del peronismo, el populismo de Menem, tienen hoy un grupo de menemistas sembrados en el gobierno. Están aceptando eso. Yo estuve 2 años con Menem como secretario de Cultura y me fui porque la corrupción me molestaba. Ellos lo recuperan. Entonces acá hay una cosa que es más profunda que peronismo antiperonismo, que es patria o colonia. Y la idea de Milei es colonial, es la dependencia de la Argentina. Nosotros generábamos la misma riqueza que Brasil. Hoy no tenemos industria. Entonces, esto no es el peronismo, es la falta de patriotismo. Decir 80 años para mí es engañar a la gente. Las dictaduras fueron mejores que el gobierno de Menem. Y quiero preguntarle sobre un punto que mencionaba Eduardo. Él decía que era aventurado decir que el peronismo va a ganar en las elecciones legislativas de octubre, teniendo en cuenta los resultados provinciales de Buenos Aires. Julio, ¿usted cree que es aventurado? No, es que no es el peronismo. Ayer el gobernador de Salta decía claramente que apoyó al gobierno, como había apoyado Valdés, el de Corrientes, y digamos varios otros, y le pusieron una Libertad Avanza a insultarlo. O sea, hay una actitud, como hicieron humillando a señor Macri y pintando, disolviendo su partido. Van a ganar los gobernadores, van a ganar distintas fuerzas políticas, va a ganar el de Santa Fe, va a ganar Yarlora, va a ganar Valdés, que ya ganó, que es radical. Digo, esa dispersión, pero los gobernadores radicales, hoy mismo todos ellos dijeron que habían dialogado con los gobiernos, lo habían apoyado y no estaban dispuestos a volver más. No es el peronismo, son los gobernadores de todas las fuerzas políticas. Y a propósito de los gobernadores, hay una pugna ya de vieja data entre el presidente Milei y los gobernadores por la falta de dinero que ese gobierno federal le está girando a los gobiernos locales. Eduardo, al respecto, Kicillof, luego de la victoria en las legislativas provinciales, dijo que le había pedido a Milei una reunión para verse frente a frente y hablar de cómo esta votación significaba que la política económica de Milei debería frenarse. Sin embargo, hasta ahora la presidencia no ha confirmado un encuentro con Kicillof. ¿Debería Milei encontrarse con Kicillof y con el resto de los gobernadores? Bueno, encontrarse con los gobernadores creo que lo ha hecho varias veces.
me parece que un encuentro con los gobernadores hace a la esencia de los presidentes, no con uno en particular, no veo por qué tenga que encontrarse con Kicillof en particular, porque Kicillof no es diferente al resto de los gobernadores, pero sí reunirse con ellos es atender a las necesidades provinciales. Y creo que cabe decir algo, porque los gobernadores siempre piden recursos, pero no nos olvidemos que durante el último gobierno kirchnerista siempre se eligió a los gobernadores del palo para darles recursos y a los que eran de la oposición no se les daba nada. De hecho, recursos que le correspondían a la ciudad de Buenos Aires, que estaba en manos de la oposición tradicionalmente, se le quitaron y se lo mandaron a la provincia de Buenos Aires, donde estaba gobernada por el peronismo. Esto es, que se elegía a quién mandarle recursos. Estimo que ahora, o es de esperar que ahora, esa práctica tan nefasta que tuvo el kirchnerismo se deje de lado. Y por otra parte, también hay que decir algo. Con posterioridad a la muerte de Perón, el peronismo llegó al poder en dos oportunidades. Una con Menem y otra con los Kirchner. Pero, ¿qué pasa? En una por la derecha, en una por la izquierda. Con Menem era un peronismo de derecha, con los Kirchner fue un peronismo de izquierda. Ahora, los peronistas niegan que esos hayan sido gobiernos peronistas, pero si esos no fueron gobiernos peronistas, ¿cuáles fueron los gobiernos peronistas? Porque no hubo otros más que esos con posterioridad a Perón. Y seguramente serán los que volvemos a tener. Y son gobiernos de tipo populista. Yo no creo en eso de patria o colonia, ni mucho menos. Yo creo que el populismo, que tiene la emisión descontrolada, que no atiende a la inflación, que no atiende a la suba del dólar, que realmente se fija en que ser cipayo es si uno hace un convenio con los Estados Unidos, por ejemplo, y demás, no responde a la realidad. Creo que la cuestión de patria o colonia se da en otro aspecto, pero no lo podemos traer acá porque es un discurso ya muy viejo, un discurso remanido, pero que ha perdido por completo actualidad. Hoy el mundo tiene otras realidades. Entonces, creo que comerciar con la Unión Europea, comerciar con Estados Unidos, especialmente con Occidente y también, por supuesto, con China y con otros países, me parece que no tiene que tener un color político. No se es cipayo porque se comercie o porque se abra la importación o que se produzca en el país una vibración económica de tipo diferente. No, me parece que hay que terminar con esa idea un poco troglodita de patria o colonia. Y en esto me permito disentir con lo que dice Julio Bárbaro, pero bueno, yo, como repetía, tengo mucho respeto por la opinión, porque en definitiva lo que tenemos que llegar en este país es a aceptar que la opinión ajena tiene tanto valor como la propia. Cuando lleguemos a eso, entonces vamos a poder escucharnos entre todos nosotros. Todavía creo que falta, pero hay que llegar a eso, porque es la única manera que los argentinos nos entendamos, o por lo menos aceptemos que el otro no es un enemigo, sino que es un rival simplemente. Usted habla de un discurso viejo y del populismo que no atiende la macroeconomía, diciendo que ya todo esto es una idea trasnochada. Julio, ¿usted está de acuerdo con este punto y sobre todo cómo interpretarlo con la victoria del peronismo en Buenos Aires? Hay un hecho que él plantea, que es la crítica al kirchnerismo. Yo he escrito libros contra el kirchnerismo, artículos. Eso coincidimos todos. Ahora, cuando Trump hace proteccionismo, es antiguo eso. Yo quiero negociar con Europa, quiero negociar con China, quiero negociar con Estados Unidos. Ahora, ningún país del mundo deja de ser proteccionista. Y la pelea de Trump está muy clara. Entonces, lo que yo planteo no es el populismo, sino la cordura. Gobernar es pacificar y dar trabajo. Ni Milei ni Cristina pacificaron y dieron trabajo.
Si lo va a lograr Kicillof es otra discusión. Que el peronismo gobierna hace mucho la provincia de Buenos Aires, yo estoy de acuerdo. Pero la gobernó Scioli 8 años y Rucau 2. Y esos 10 años los adquirió Milei como propio, porque Scioli es un ministro. Digo, gobernó el PRO, digamos, en un momento. Me parece que el tema central de los argentinos es no ser capaces de tener una política de diálogo y dejar de ser enemigos para ser adversarios. Y en eso sí coincido plenamente con lo que dice el doctor. Voy a retomar esa idea que usted dice, que una pregunta que deja abierta sobre si Kicillof podría hacer entonces lo que otros presidentes no han hecho. En ese sentido, Eduardo, Kicillof podría ser la figura presidencial, de candidato presidencial del 2027, y se lo pregunto porque fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2019, reelegido en 2023, y ahora el movimiento al que él hace parte obtiene las mayorías legislativas y se pinta cada vez más como una de las voces opositoras más fuertes a Milei. ¿Puede ser entonces el candidato de la izquierda? Es posible. Existe esa posibilidad de que Kicillof sea el candidato. Me parece que para medir la gestión de Kicillof, solo con mirar cómo está la provincia, donde no se ha producido el menor avance en los 6 años que lleva Kicillof como gobernador, no se ha producido nada, donde cada vez que llueve un poco, muchísima gente queda enterrada en un charco de que en las casas no tienen pisos, no tienen asfalto en las calles, no tienen luz, no tienen gas. Entonces, todo eso, bueno, y además vamos a tocar algo que creo que es fundamental decir, que es hacia la seguridad. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires, no quiero ser injusto, en el conurbano, en el cinturón de la provincia de Buenos Aires que rodea la ciudad, especialmente en la zona oeste y en la zona sur, ha llegado a un extremo realmente inigualable, donde la vida humana no tiene valor, donde la policía no interviene, donde al gobierno de la provincia jamás le ha interesado cuidar de la seguridad de sus habitantes. Entonces, donde se producen muertes todos los días. Y si esto que hace a la esencia de la vida de la gente no es la preocupación de un gobernador que permanece ajeno a todas estas cuestiones, entonces nosotros tenemos que decir que realmente Kicillof podrá ser candidato de lo que sea, pero ha sido un pésimo gobernador de la provincia de Buenos Aires y no tiene aptitudes. Entonces, si no tiene aptitudes para gobernar la provincia que dirige desde hace 6 años, mucho menos es pensar que pudiera tener aptitudes para gobernar el país. Pero que pueda ser candidato, en definitiva, una persona como Sergio Massa, que realmente lo único que hizo como ministro de Economía fue emitir, fue causar inflación descontrolada, etcétera. Llegó a ser candidato del peronismo y por suerte perdió. Entonces, no sería extraño que Kicillof sea candidato, pero... Sí. Pero veo muy difícil, salvo que los errores de este gobierno no, pero porque voy a esto, que me parece que más que ganar el peronismo, en este caso los errores del gobierno fueron los que causaron su derrota, porque no podemos dejar de lado que el peronismo no sacó más votos que en ocasiones anteriores. No. El peronismo mantuvo un caudal electoral porque la gente que vota al peronismo lo vota tipo religioso. No vota porque está Juan o Pedro, no, lo vota porque es peronismo. Entonces, ese caudal permaneció más o menos con una pequeña diferencia. El que tuvo diferencia fue que precisamente el gobierno no logró tener los votos necesarios por errores propios y no por méritos ajenos. Usted dice entonces que la izquierda en Buenos Aires ganó no por los actos propios y sus aciertos, sino por los errores del gobierno de Milei. Julio, ¿usted cree que esta es la causa de la victoria?
la política económica de Milei es inviable. Las críticas a la provincia de Buenos Aires son las que hicieron todo este tiempo. Las escuchamos todos los días por televisión. Y ganó el gobernador. No es cierto que votan como religión. Perdieron la mayoría de las veces. Ganó María Eugenia Vidal y fue gobernadora tranquila. Hubo triunfos muchas veces. Ese peronismo no es dogmático. Es gente, han perdido zonas como Pergamino o Chivilcoy, donde la clase media es la que más sufre. La política económica de Milei para mí es inviable. Saquemos la idea del populismo. Macri era mucho más lógico y coherente que Milei. Igual perdió, pero perdió, yo lo acompañé un rato, o sea que asumo las culpas. Pero, digamos, creo que por esta vía no hay futuro para la política de Milei. Tiene todos los gobernadores en contra, y no importa quién sea el próximo candidato a presidente. Los gobernadores son los que tienen relación con los votantes como los intendentes. La casta a la que acusa Milei es la dirigencia política. Y los mercados, que parece que son los únicos que opinan, son los grandes poderes económicos. Entonces, ningún pobre vota a quien lo empobreció. Para mí esto es una ley universal. Usted dice que no hay futuro para las políticas de Milei, Julio, pero ¿hay futuro para un peronismo que está dividido? Y recordemos, por ejemplo, que cuando Kicillof propuso las elecciones legislativas de Buenos Aires de manera diferencial a las nacionales, fue la misma Cristina Fernández de Kirchner la que se opuso. Y Kicillof forjó dentro del mismo peronismo, creó el movimiento Derecho al Futuro. ¿No está entonces el peronismo dividido? Está dividido. Absolutamente soy anticristinista, fui amigo de ella y de esto fui funcionario. Yo estoy en contra de esa secta que es la Cámpora. Esto es otra cosa. Estamos discutiendo política en la Argentina y los gobernadores, la mayoría de ellos no tiene relación con ese peronismo de la provincia de Buenos Aires. O sea, el damero de opciones políticas se está reconstruyendo más allá de populismo o no populismo. Hay gobernadores como el de Córdoba, Yarlora, que está en nombre del peronismo y tiene una opinión y una posición absolutamente de centro. O sea, el gobernador de Santa Fe es radical y es una opción muy importante para los argentinos. El gobernador de Chubut es del PRO. Nacho Torres es un muy buen gobernador. Digo, gobernadores hay de todos los partidos. No nos la agarremos con el peronismo de Kicillof. El tema central es que el gobierno de Milei no tiene aliados. Y si no tiene aliados, no tiene futuros. Y retomo esta pregunta para hacerle la cuestión a Eduardo. Julio dice, no hay futuro para la política de Milei. ¿Así lo demuestran estas elecciones de Buenos Aires, Eduardo? No, creo que no es así, ni mucho menos, por dos circunstancias. La primera es que ya les dije cómo contribuyeron que en este caso afectó la microeconomía, pero en la que hace a la economía, la macroeconomía, la actividad económica del país, hay una cosa que es fundamental. El presidente Milei, cuando era candidato, dijo exactamente lo que iba a hacer. Dijo que iba a aplicar la motosierra. Dijo que iba a ser el mayor ajuste de la historia argentina. Bien, no es que engañó, no es que dijo yo voy a hacer voy a darle planes a la gente, o sea, como hubiera dicho un populista. No, dijo la pura verdad de lo que iba a hacer. Y la gente lo votó. Esto es fundamental que hay que tener en cuenta. La gente votó esta política. Entonces, por lo menos, me parece que hay que darle los 4 años de ejercicio del poder para después, dentro de 2 años, cuando sean las elecciones presidenciales, votar a favor o en contra. Pero mientras tanto, no se puede hacer un juicio anticipado, con una agravante todavía más aún, que es
que Milei no tuvo las cámaras a su favor, no tuvo diputados, no tuvo senadores, tuvo una oposición descarnada que le vetó la mayor parte de sus reformas, le impidió concretar muchas de esas reformas que pudo, entonces le ataron las manos, a veces pudo conseguir alianzas como para poder evitarlo, etcétera. Quizás le faltó últimamente una política de alianzas que le permitiera tener una mayor gobernabilidad, pero votó con un Congreso, gobernó con un Congreso en contra. Y todo eso, como les dije, con una política que la gente avaló a priori y le dijo, quiero que haga esto, señor presidente, avalamos su política. Entonces, no se puede decir que esa política es negativa ni nada por el estilo, porque fue la política que votó la gente. Entonces, veremos cómo sigue la historia, veremos si dentro de 2 años, cuando realmente, porque pretender revertir todo un proceso de populismo que lleva años, en 2 años o en 1 año y medio, porque realmente recién ha pasado 1 año y medio. Eduardo, lo voy a interrumpir porque nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo y vamos a ver en octubre de este año cuál es la política que votan los argentinos en esas legislativas que aquí también le daremos seguimiento en France 24. Por ahora, Eduardo Jerome y Julio Donato Bárbaro, los despido y les agradezco por estar en nuestro programa. El debate de France 24 producido por la jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com.